Hello, hello, hello everybody. Welcome to our online session. Welcome everybody. How do you feel today? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos el día de hoy. Gracias a los que están aquí el día de hoy. How do you feel today? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Escríbanme por el chat, utilicen las reacciones, los emoticones para ver si todo está funcionando sin ningún lío. Guay, José. ¿Por qué raro, ah? More than the usual. ¿Por qué? Guay. Welcome everybody. Qué gusto tenerlos aquí el día de hoy. Genial, JD. That's pretty good to be happy. So today we're going to talk about a very interesting topic that are the conditionals. We're going to talk about the zero conditional, first conditional, and second conditional. And also we're going to show the new evidence. So can you listen to me in a properly way? Can you listen? It's okay, the sound? Okay. And can you watch my screen? Can you watch the slides, the presentation? Ok, perfecto, excelente, genial, listo. De igual manera, pues voy a desactivar la camarita porque algunas veces genera como errorcitos, entonces la voy a desactivar para que todo el ancho de banda esté dedicado al sonido y a las diapositivas, listo. So, zero, first, and second conditional is the main topic of today. So, we're going to watch the agenda of the session. Vamos a ver la agenda para la sesión del día de hoy. The first one is the presentation of the evidence. The second part of the session is going to be talking about conditionals. And the third part is a space to answer questions about the evidence. ¿Listo? Entonces, primera parte, vamos a hablar de las evidencias. Segunda parte, vamos a hablar acerca de los condicionales. Y en la tercera parte, vamos a abrir un espacio para resolver dudas, inquietudes, ya sea de la evidencia que les comento el día de hoy o de pronto de alguna evidencia anterior que tengan pendiente o algún tema en general. Vamos a estar respondiendo dudas. ¿Listo? So, to start, we are going to start at first with the evidence. So, the evidence, it's a questionnaire. Entonces, la evidencia es un cuestionario. Quien estuvo pendiente y le ha echado la ojeadita a Sayuna, este está habilitado desde el día lunes, desde el día de ayer, y va a estar abierto hasta el 8 de septiembre. ¿Listo? Importante, recuerde que los cuestionarios solo están abiertos hasta que llega esa fecha de cierre. Cuando llega el cierre ya no se los deja presentar. No es como nos sucede, por ejemplo, con las demás evidencias como videos, folletos, que esas se pueden entregar después de la fecha de cierre. Lo que son cuestionarios y foros, esos se cierran y una vez cerrados, hay que hacer un proceso para poder volver a abrirlos. Entonces no es tan fácil abrirlo de un día para otro. Entonces, porfa, cuestionarios y foros, importante no dejar que les llegue la fecha de cierre. ¿Listo? Este cuestionario en específico es de acuerdo a el nivel 5 de inglés, de English Level 5, del marco común europeo de referencia, que viene siendo más o menos como un B1.1, llevándolo a relación con el marco común europeo. Entonces, es importante que ustedes ingresen a Sayuna en una revisadita al material de estudio. Con base en ese material de estudio, se va a hacer ese cuestionario. Igual el tema que vamos a tratar hoy es el tema principal de esta unidad y va a ser de lo que más les va a salir en el cuestionario. Sin embargo, puede que les salgan preguntitas adicionales de otros temitas adicionales que van a estar dentro de ese nivel 5. ¿Listo? Entonces, importante y recomendación como siempre, recuerden que es trabajo autónomo. La educación virtual nos solicita la mayor cantidad de trabajo autónomo posible, ya que ustedes mismos son los que van coordinando sus tiempos, van revisando cada cuánto pueden ir observando el material de estudio, pero sí es importante que ingresen, que lo revisen, que traten de irlo aplicando a las diferentes evidencias que nos van apareciendo. ¿Listo? Esta va a ser la única evidencia que se habilita esta semana, solo es este cuestionario, pero igual recuerde que tenemos pendientes unas que aunque ya cerraron aún muchas personas no han entregado. Una es el foro, donde debían responder 3 preguntitas relacionadas al medio ambiente y a las empresas. Otra que tenemos pendiente es un audio, ¿cierto? Es un audio en el cual, teniendo en cuenta lo que hablamos acerca de los modal verbs, debían contar acerca
de sus creencias o obligaciones que tenían con respecto a lo académico y lo profesional. Entonces recuerden, porfa, que esas siguen habilitadas. No deje, porfa, que se le llegue la fecha cierre del foro. Aún faltan bastantes personas por responderla. Entonces, por favor, ingresen y respondan el foro, suban el audio. Listo. Entonces, el tema principal de este cuestionario, como les decía, viene del nivel 5 del Marco Común Europeo y van a ser los condicionales. Específicamente, zero, first and second conditional, esos tres. En el foro vas a encontrar en diversos lugares. Primero, las encuentras en la guía de aprendizaje. Segundo, en el foro, cuando tú ingresas a ese foro temático, el primero que comentó en el foro fui yo. Cuando tú ingresas a mi comentario, dentro de mi comentario en el foro, ahí están las 3 preguntitas que debes resolver, ¿listo? Entonces, están allí las 3 preguntitas. Permíteme acá un segundito rápido, te envío un pantallazo aquí por el chat de esas preguntitas para que las tengas también rapidito. Dame un segundito. Ya te doy el pantallazo. Ya te la... ¿Listo? En el chat te estoy enviando un pantallazo de las preguntitas, ¿listo? Entonces, simplemente le das crear a un nuevo hilo o crear un nuevo post y ahí respondes las 3 preguntitas, ¿listo? Dale, con todo gusto, Jerry. ¿Alguna preguntita con respecto a este cuestionario? ¿Alguna preguntita? Entonces, recuerde que es con base en el nivel 5. Entonces, es importante que ingrese, lo revise. De igual manera, el día de hoy con el tema que vamos a hablar, pues vamos a como aclarar un poquito de dudas con respecto al tema principal de ese cuestionario, pero como les decía, no quiere decir que ese vaya a ser el único tema que les va a salir, porque pues como ustedes se han dado cuenta cuando ingresan a los niveles de inglés, encuentran varias unidades, ¿no? Entonces en las unidades hay diversos temitas que se van tocando poco a poco. Entonces lo importante es que usted le dé una revisadita a los diferentes temas que están allí, porque puede que no solo le salga los condicionales que le mostraré el día de hoy, sino que alguna otra preguntita de uno de los otros temitas, ¿listo? Recuerde que el cuestionario tiene 1 hora para realizar el cuestionario. En intentos está habilitado para que lo haga la cantidad de veces que sea necesario para, para que logre aprobarlo, ¿listo? Entonces, si de pronto lo presentó la primera y no logró sacar la nota de 70, que es la nota mínima para aprobar, lo puede volver a presentar, no pasa nada, automáticamente lo termina y si no lo pasó, puede ingresar y continuar con el siguiente intento, ¿listo? Entonces, porfa, no dejen que se les llegue la fecha final. Como ustedes saben, a veces nos falla esa ayuna y dejamos para el final y cuando nos damos cuenta, ay, no funcionó esa ayuna y no pude presentarla, ¿listo? Entonces, muy atentos con ello. ¿Alguna preguntita con respecto a este cuestionario? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? ¿Listo? ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Están ahí? Envíen una reacción, alguito para saber que sí se escuchó todo. ¿Qué tal yo hablando por ahí media hora y no me escuchaban? Alguna cosita así. Listo, perfecto, perfecto. Listo, entonces vamos a empezar a avanzar. Listo, de igual manera, si a medida que vamos hablando de pronto les va surgiendo alguna duda, con mucho gusto me escriben en el chat o alzan la manito, me habla por el micrófono. Con eso no me siento tan solito, con eso no me siento que estoy hablando solito, porque a veces uno está hablando y de verdad como no ve que se mueva nada o algo, entonces uno piensa que de pronto se le cayó el internet, lleva media hora hablando solo, o alguna cosa así, ¿listo? Entonces, continuemos. Let's go. So, the conditionals. Do you know what is a conditional? ¿Sabes qué es eso de conditional? What is that? ¿Sabes qué es condicional? ¿Han escuchado alguna vez eso? Recuerden que estas sesiones de inglés eh, tenemos gente que tiene muy buen nivel de inglés, así como tenemos personas que tienen un nivel básico de inglés, otros que no tienen ni idea. ¿Listo? Entonces, para el que no sabe, pues va a aprenderlo. Para el que tiene un muy buen nivel, pues lo va a recordar un poquito porque nunca es malo darle una recordadita. ¿Listo? Entonces, por acá nos dice Juan, la del if. Nos dice, esa no es la del if, nos dice, perfecto, sí, señores. Los condicionales son los que utilizan a nuestro amigo if. Dice José, es cuando el uso de los auxiliares depende de qué se quiere decir. No sé, habría que ver un poquito más a fondo esa afirmación que nos das.
Listo. Un condicional simplemente es una estructura que nos expresa una acción que depende de otra. Hay una condición. ¿Listo? Entonces, esta está formada por dos partes. Estas dos deben trabajar juntas y tenemos una causa y tenemos un efecto. ¿Listo? Entonces vamos a tener dos cláusulas, se llama cláusulas. Primero tenemos la if clause, que sería la que da la condición, y luego tenemos main clause, que sería como ese resultado. Entonces, la if sería como la causa. Y la demás sería como ese resultado de qué sucedió. ¿Listo? Entonces, if en español significa sí. ¿Listo? Entonces, generalmente, ¿se detuvo la grabación? Permítame. No, aquí a mí me sale todavía que está grabando. A mí me sale, me asusté, me asusté. A mí me sale todavía acá grabando. Listo. Entonces, tenemos las dos cláusulas. La primera, if, la segunda, que es la cláusula, la main clause, que sería nuestro resultado. En esa if yo digo, si tal cosa, va a pasar tal cosa. Oye, qué raro, a mí no me dice nada de que se haya, a mí no me dice nada de que se haya detenido. A mí me aparece aún grabando. O sea, aquí me aparece grabando. Entonces, ¿a todos ustedes les aparece que se detuvo la grabación? A mí me aparece aún, a mí sí. Qué raro, porque a mí me parece que está grabando. ¿Listo? Entonces, mientras me siga apareciendo a mí, pues no hay lío porque yo la puedo generar. Listo, listo, vale. Sí, debe ser un pequeño errorcito así, porque a mí en este momento me aparece que está grabando. Listo, vamos a la de Dios. Listo, entonces ese if significa un sí. Entonces, por ejemplo, si yo lavo la loza, voy a tener platos limpios para comer. ¿Listo? Entonces, ese if es esa condición. Si yo hago esto, va a pasar esto. Entonces, es lo que llamamos causa y efecto. ¿Listo? Entonces, vamos a tener una frasecita que nos va a generar alguna consecuencia. Esa frasecita que nos genera la consecuencia va a ser exactamente acción y reacción, Cristian. Entonces, damos nuestra cláusula con if y eso inmediatamente nos va a generar un resultado. ¿Listo? Pero entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que hay distintos tipos de condicionales. Tenemos varios niveles de condicionales. Tenemos un condicional 0, un first conditional, second conditional, third conditional. ¿Listo? En este caso, para el cuestionario, por eso el ladito, Sebastián, sí. ¿Listo? Entonces, en este caso, en el cuestionario, van a aparecer más o menos hasta el segundo condicional. Entonces, el día de hoy vamos a hablar hasta el segundo condicional. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con el zero conditional. Este condicional está enfocado a los hechos reales o a verdades universales. ¿Eso a qué se refiere? Que siempre cuando tú hablas con un condicional cero, siempre lo que dices va a ser verdadero. ¿Listo? Así como puede ser que es un dato científico o que es una verdad general, que en todo el mundo es igual, pasa lo mismo. Entonces, sí, que siempre se da esa condición y siempre el resultado va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que nuestra cláusula if es verdadera y nuestra consecuencia es verdadera, siempre va a ser la misma. ¿Listo? Para esta estructura, ¿cómo lo vamos a ubicar? Para iniciar la frase, vamos a colocar if más una frasecita en presente simple. Después vamos a colocar una comita y luego vamos a tener otra frasecita en presente simple. Dice, profe, pero ¿eso cómo es? ¿Como un if presente simple y luego presente simple? Vamos a ver unos ejemplitos para irla viendo ya un poquito más real en el uso, a ver cómo funciona. Listo. Entonces, vamos a ver el caso 1, cuando son datos científicos. ¿Listo? Entonces, aquí la condición
es perfecta. Es algo que es verdadero, es real, es universal, es constante. Siempre se va a garantizar ese resultado. Entonces, por ejemplo, la primera frase que sería nuestra frasecita con el condicional, if you hit water, ¿listo? Esa sería nuestra condición, ¿cierto? Nuestra causa. If you hit water, entonces, si tú calientas agua, ¿qué pasa con esta? ¿Qué pasa si usted calienta agua? What happened? Entonces, it boils. ¿Listo? Pero entonces, para que eso sea cierto, ¿cierto? Para que herva, entonces veamos la frase que dice example. Dice, if you heat water to 100 centigrade, it boils. ¿Listo? Entonces, si tú herves agua a 100 grados centígrados, esta herve. Eso, hágalo donde usted lo haga, eso es real. Ay, perdón, Celsius, tienes toda la razón. ¿Listo? Tienes toda la razón, son Celsius. Entonces, hágalo donde usted haga, que ponga el agua a hervir a esa temperatura, el agua va a empezar a llegar a hervir a su punto de ebullición, ¿cierto? Entonces, esto es un dato que es real y pasa sea donde sea. Algunos me dicen, profe, pero si va y lo hace en la Antártida, no va a pasar eso. Y le dice, pues si logra llegar a esa temperatura, sí va a pasar. ¿Listo? Entonces, si llega a los 100 grados, ahí sí va a hervir. Entonces, vea que es algo que sí o sí es verdadero. Eso sí sucede. ¿Listo? También puede pasar ya como en hábitos más generales y ciertas reglas. ¿Listo? Aquí no quiere decir que siempre sea igual, exactamente lo mismo, tal cual, pero tiene una gran probabilidad de que esto suceda. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, if I am tired, I go to bed. O sea, si estoy cansado, me voy a dormir, me voy a la cama. If it rains, the ground gets wet. Entonces, si llueve, la tierra se pone húmeda. If you don't study, you fail the exam. Entonces, puede que usted no estudie y pase el examen, ¿cierto? Pero la mayor probabilidad de que suceda aquí es que si usted no estudia, no pasa el examen, lo pierde. Esto ya sería como algo más específico de una persona, por ejemplo, que sea alérgica a las fresas. If I eat strawberries, I get an allergy. ¿Listo? Entonces, primero tenemos una cláusula con if, después de esa vamos a colocar una comita y luego sí va a la siguiente frase, ¿listo? Entonces, como veíamos, if you heat water to 100 degrees, va su comita, luego it boils. Entonces, if I am tired, comita, I go to bed. If it rains, comita, the ground gets wet. ¿Listo? Entonces es importante la comita para separar ambas cláusulas. ¿Listo? Importante siempre separar ambas cláusulas con la comita. Sin embargo, eso no quiere decir que solo pueda comenzar yo con la condición if. Yo puedo invertir las frases. Yo puedo dejar primero el efecto y después la causa. ¿Listo? Entonces, el agua herve si la caliento hasta 100 grados Celsius. Esto se le puede dar, se invierte, pero en ese caso ya no usamos coma cuando la condición if va de segundas, ¿listo? Continuemos por aquí. En algunos casos, yo puedo reemplazar el if por when, ¿listo? Pero esto solo en el condicional cero, porque el condicional cero siempre el resultado siempre va a ser verdadero. ¿Listo? Entonces ahí tú puedes decir if, o puedes iniciarlo con if, o puedes iniciarlo con when. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, if it rains, the ground gets wet. Lo podríamos cambiar, when it rains, the ground gets wet. En otro caso, if you don't study, you fail. Lo podríamos cambiar por when you don't study, you fail. ¿Listo? Esto funciona solo para el condicional cero, por lo que les decía, que el resultado va a ser
siempre es cierto, siempre va a ser verdadero el resultado. Por eso podemos cambiarlo con el QN. ¿Listo? Vamos a intentar hacer alguna frasecita. Intentemos en el chat hacer alguna frasecita de algo que sí o sí pase. Entonces pongamos una causa y démosle una consecuencia. Su causa y su efecto. Intenten ahí en el chat qué podría ser una verdad absoluta o qué podría ser un hecho científico. Por ejemplo, if I hit ice, it melts. Lo voy a escribir acá en el chat. If I ice, coma, it melts. ¿Qué significa eso? If I hit ice, it melts. If I dance, rain. Ok, generalmente está el chiste como de que si yo canto, llueve, ¿cierto? Entonces sería, if I sing, it rains. ¿Saben? Ok, algo así, Sebastián. ¿Y esto qué significa esa que yo les escribí? If I hit ice cream, it melts. ¿Qué significa? If I hit ice, it melts. ¿Eso qué es? What is that? Entonces, si yo hago esto, pasa esto. ¿Qué significa? Do you know? Entonces, si caliento el hielo, se derrite. ¿Listo? Entonces, eso es como dirían los jóvenes de hoy día, es un facto, es un hecho, ¿cierto? Entonces, eso si se calienta el hielo, se derrite. Eso sí o sí pasa. ¿Cuál otra podríamos decir que es una? JD nos dice, if I practice contemporary dance, I could compete in a dance competition. Listo. Entonces, aquí importante algo, JD. En este condicional que estamos hablando en este momentico, en el Ciro, voy a devolverme aquí a las diapositivas, ambas frasecitas van a estar en presente simple, ¿listo? Importante, el Ciro conditional siempre, siempre, siempre está en presente simple, ¿listo? Entonces aquí tu primera frase está en presente, pero mira que cuando utilizas el could está ¿en qué? En pasado, ¿cierto? El could es pasado. Entonces simplemente podrías decirlo, I compete in a dance competition. ¿Listo? Entonces podría ser así, I compete in a dance competition. ¿Listo? Porque el could ya le da como o un tiempo distinto y se perdería la regla de presente, presente. ¿Listo? Entonces, clave que lo tengan ahí presente, cuando es zero conditional, la primera, ¿cierto? Nuestra primera, que es la condición, la if clause, va a ir en presente. Y la segunda frasecita va a estar también en presente. ¿Listo? Esto es lo que nos hace diferenciar la estructura de los diferentes condicionales, que no en todos va a estar presente y luego presente, sino luego ya van a haber unos cambiencitos que ya vamos a ir viendo en el siguiente, ¿listo? Pero entonces, zero conditional, en la primera cláusula, la de if, va a estar en presente simple y la segunda cláusula también va a estar en presente simple, ¿listo? Entonces, causa en presente y la consecuencia en presente. Y para ello es importante que tengamos en cuenta la estructura pues del presente simple, ¿no? Que si utilizamos una tercera persona, debemos seguir las reglas de la tercera persona, el que ya hemos visto por ahí en sesiones muy anteriores. ¿Listo? Entonces, importante que si utilizamos a uno de los gomelos, a she, he, it, pues que le agreguemos la S al final del verbo, ¿cierto? Importante tener en cuenta eso. If I run, I get gray. ¿Qué quieres decir con esa, Carol? Me perdí en la segunda parte. Si yo corro, I get gray. No sé, me perdí, no le vi el sentido. I get gray. ¿Qué le querías decir ahí en esa segunda parte? Ok, entonces sería más como I get tired. I get tired podría ser. Bueno, I get gray. Ok, ¿qué otro ejemplo podríamos utilizar? Otra que sea como verdad absoluta, que pase en cualquier lado, que sí o sí
suceda. ¿Cuál puede ser otra verdad absoluta? ¿Cuál podría ser? Cualquiera de ustedes que podría ser otra verdad absoluta que podríamos decir. Si yo hago qué cosa, ¿qué pasa? O si él hace tal cosa, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si me corto, sangro, ¿cierto? If I cut my hand, it bleeds. Esta sangra. Entonces, son para este zero conditional condiciones y resultados que ambos son ciertos. Ambos siempre deben ser ciertos. Listo, vamos a pasar con el first conditional. Vamos con el primer condicional. Ya tuvimos zero conditional. Ah, espere que José puso una por acá. If the sun goes down, open sky to the night. Tururú. Algo le hace falta a esa de José, es más como en el orden. If the sun goes down, open sky to the night. ¿Qué le ven raro a la de José? Miremos la de José. La de José tiene algo, es como en el orden. ¿Qué le pueden ver a la de José? En la primera parte, if the sun goes down, está bien. Pero en la segunda parte, open sky to the night, ¿qué le haría falta? ¿Listo? Entonces, sky iría primero. ¿Listo? O sea, José, como tal, ¿qué querías decir? O sea, en la segunda parte, en el efecto, ya tenemos la causa, ese efecto, ¿cuál sería? Entonces, ¿qué querías decirlo tú en español? Esto porque debemos siempre asegurar que se cumpla con la estructura del presente simple. ¿Listo? Que en la estructura del presente simple decíamos que primero había un Pepe o un sujeto, luego teníamos el verbo y luego un complemento. El cielo se vuelve de noche. ¿Ok? Es que o sea, suena raro hasta en español que yo diga el cielo se vuelve de noche, ¿no? Pero entonces podría ser como the sky turn into the night, podría ser, into the night. The sky turns into the night porque es tercera persona. ¿Listo? O become into the night también podría ser. Pero, pero es que si lo vemos hasta en español no tiene sentido. Entonces, por eso cuando yo la vi que como, espere, barájamela más despacio. Listo, pero esa es la idea, intentar jugar con la causa y la consecuencia. Por acá Dana nos ponía una de que decía, if I kill myself, I die. Ok, eso es verdadero, esa, ese es un resultado que es verdadero. También, como lo diría Carol, el cielo se oscurece. Ya tendría ya como más sentido. Es que como la había postulado al inicio, José, sonaba raro. Listo, vamos con el siguiente condicional. ¿Alguna pregunta del zero conditional o antes de pasar al siguiente? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto al zero conditional? Recuerden, cuando es zero conditional, ambas cláusulas deben estar en presente. Entonces es muy importante que verifiquemos que la estructura del presente esté bien escrita en ambas cláusulas. Que no nos pase, como estábamos viendo en el ejemplo de José, que el sujeto pues estaba después del verbo. Entonces es importante echarle ojito. If I don't eat, I'm hungry. Entonces, aquí en esta que nos pone Sebastián, ¿qué error le ven a la de Sebastián? If I don't eat, I'm hungry. ¿Qué error le ven a la de Sebastián? Mírenla bien. If I don't eat, I'm hungry. Bueno, le falta el get hungry, bien, o también podría decir be hungry, pero sí, el get se acopla muy bien, get hungry. Pero ¿qué otro error tiene? Son dos errores, gracias Andrés. ¿Qué le, ¿Qué le ven a esa? If I don't eat, I'm hungry. Entonces, sumémosle, digamos, del get que nos dice Andrés. If I don't eat, I'll get hungry. Perfecto, Joan, está en futuro.
¿Y qué acabamos de decir del conditional zero, del zero conditional? Que ambas cláusulas deben estar ¿en qué? Ambas deben estar ¿qué? En presente, perfecto, ambas. Si hay alguna que se nos cambia de tiempo, ya nos estamos saltando a otro de los condicionales. Y si a mí me están haciendo una pregunta de zero conditional y yo le cambio el tiempo, entonces ahí ya, por ende, ya me va a quedar mal si la pregunta es de zero conditional, porque debe estar ambas cláusulas en presente. ¿Listo? Entonces, ¿esta cómo podría quedar para que sea zero? Simplemente, if I don't eat, I get hungry. ¿Listo? Sin ese il. I get hungry. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Vamos ahora sí con el first conditional. Entonces ya vimos el zero, ahora vamos con el first, el primer condicional. ¿Listo? Aquí para este condicional se indica que hay una posibilidad real de que suceda en el futuro. ¿Listo? Entonces tenemos una causa y tenemos un posible efecto. Pero aquí el efecto que va a suceder no va a ser tan cierto como pasaba en el Ciro. En el Ciro sí o sí pasaba eso. En el Ciro sí era algo muy exacto, por eso era con verdades absolutas, era con en datos científicos, hechos científicos. Mientras que en este se utiliza para hablar de situaciones que podrían ser realistas o muy probables, perdón, en el futuro. Esto es una condición que es posible, entonces es muy posible que suceda esa consecuencia. ¿Listo? La estructura, ¿cómo va a ser? Vamos a tener en nuestra primera cláusula a la condición con if, vamos a tener la frasecita en presente simple, luego tenemos nuestra comita y la siguiente frase ahí sí va a estar en futuro. O sea, entonces para que esté en futuro va a ser con will y el verbo en su forma base. Recuerden que después de los modales, porque will es un verbo modal, lo que veíamos en la sesión anterior, después de los modales, una de las reglas de oro es que el verbo siempre está en su forma base, no cambia. Entonces, ya saben, la primera cláusula que tiene la condición, la if, va a estar en presente simple y después de la comita, nuestro efecto, lo que sucedió, eso que se generó, va a estar con will en futuro utilizando el verbo en su forma base. Por ejemplo, if it rains tomorrow, I will take an umbrella. Entonces, si mañana llueve, yo tomaré una sombrilla, ¿cierto? O usaré una sombrilla, sacaré una sombrilla. ¿Listo? Entonces hay gran probabilidad de que eso suceda. Entonces si llueve, pues yo saco mi sombrilla. Pero entonces aquí, ¿cómo diferenciamos en la estructura del Ciro? Que en el primer condicional, en la primera, en la condición if, esa va a estar en presente simple. Y después de la comita, nuestro resultado, la cláusula que nos da ese resultado, va a estar en futuro. Recuerde que el auxiliar para el futuro es will, después del will va a estar el verbo en su forma base. Entonces, aquí para el first conditional nos serviría la frase que nos dijo hace un ratico Sebastián, ¿cierto? If I don't eat, I'll get hungry. Ahí sí no serviría en futuro. Entonces, ahí sí se está cumpliendo que primero presente, la siguiente cláusula en futuro. Vamos a ver más ejemplitos. Listo. Entonces, por ejemplo, if it is sunny tomorrow, we will go to the beach. Entonces, si mañana está soleado, nosotros vamos a ir a la playa. ¿Listo? Entonces, aquí hay una gran probabilidad de que suceda ese resultado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no utilizamos aquí el zero conditional? Porque nuestro resultado no va a ser del todo cierto, porque pueden pasar diferentes cosas. Entonces, en el zero, si calentábamos el hielo, sí o sí se derretía. Pero aquí sí, si mañana es soleado, pues puede que vaya a la playa, puede que salga de compras, puede que no salga de la casa, pueden pasar varias cosas. ¿Listo? Entonces aquí recuerde, primera parte, la primera cláusula, la del if, va a estar en presente. Luego tenemos la comita
Y luego vamos a tener nuestra siguiente frase en futuro. Por ejemplo, if it rains, I will stay at home. ¿Listo? También podría decir, if it rains, we will go to the beach. Entonces, así llueva, vamos a la playa, no pasa nada. ¿Listo? También se puede utilizar para hablar de promesas o también para hacer advertencias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, if you study hard, you will pass the exam. ¿Listo? Entonces, hay esa promesa que le está haciendo, o también es una posibilidad que suceda. If you lend me money, I will repay you. ¿Listo? Entonces, si tú me prestas dinero, yo te lo voy a devolver, te lo voy a pagar. ¿Listo? Ahí ya sería más tipo promesa, ¿cierto? Entonces yo le estoy haciendo la promesa de que yo le voy a pagar. ¿Listo? Si yo le digo, if you don't run, you will miss the bus. Entonces ya sería como una advertencia. Si no corres, va a perder el bus. If it snows, we will build a snowman. Entonces, si nieva, construiremos un muñequito de nieve, un muñeco de nieve. ¿Listo? Entonces ya sabe, aquí la estructura. La primera cláusula va a estar, la de if va a estar en presente simple. La segunda va a estar con nuestro amigo futuro will. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo que podemos utilizar ahí? Escríbanme ahí en el chat una frasecita intentando utilizar el first conditional. Recuerde, la primera cláusula, la condición, va a estar en presente y ese resultado va a estar en futuro. Recuerde que es futuro simple. Simplemente will con el verbo que le sigue en su forma base. Entonces, ¿cuál podría ser? Intenten escribir un ejemplito ahí, intenten escribirlo. ¿Cuál puede ser? Intenten ahí, si me están escuchando, si sigue viva la grabación, están todos ahí, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Listo, ya vi un corazoncito por ahí, ya puedo respirar en paz. Haider, por ahí tenía la mano alzadita, ¿tienes alguna pregunta, Haider? ¿O simplemente estaba señalando que sí está, que sí sigues ahí? Listo, entonces, ¿cuál podría ser una frasecita utilizando el first conditional? Recuerde, entonces, esta se utiliza para expresar eh, posibles resultados, posibles situaciones. Esto, algo que tiene gran posibilidad de que... Listo, Haider, dale, no hay lío. If I don't defrost the chicken, my mom will kill me. Dana hoy está con el verbo kill a flor de piel. Pero bien, está bien, cumple, ¿cierto? La primera, if I don't defrost the chicken, está en presente, ¿cierto? Y la segunda, my mom will kill me, está en futuro. Bien, muy bien. If I get paid tomorrow, I'll go shopping. Perfecto, JD. Guarda dinero, no te lo vas a gastar todo en las compras. Sí, ya suficiente gore por el día de hoy. Bien, Camilo. ¿Cuál más? ¿Cuál más podría ser? What else? Otra frasecita en la que podamos utilizar nuestro first conditional. Recuerde que también se pueden invertir las cláusulas. Si yo quiero, primero puedo poner el resultado y luego sí coloco qué fue eso que lo generó, la causa. ¿Listo? Entonces yo podría decir, my mom will kill me if I don't defrost the chicken. ¿Listo? Pero entonces, cuando no dejamos de primeras la condición if, la cláusula de condición, ahí no colocamos coma. Entonces, por ejemplo, viendo el que puso Dana, como ella la puso primero la condición if, entonces, if I don't defrost the chicken, coma, my mom will kill me. Pero yo también puedo darle la vuelta, invertir el orden, entonces digo, my mom will kill me if I don't defrost the chicken. En este caso, como la condición if va de segundas, ahí sí no coloco comas, ¿listo? La coma solo se coloca cuando iniciamos con la condición if, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ok, ¿algún otro ejemplito que tengan por ahí? ¿Cuál más se les ocurre? ¿Cuál más? What else? ¿Qué más se les ocurre con el first conditional? First conditional. What else? Listo. En el caso del zero conditional, les había dicho que ustedes podían reemplazar el if con when, ¿cierto? ¿Listo? En el first conditional también lo pueden hacer, pero solo
cuando ustedes están del todo seguros, están totalmente, sí, seguros sería la palabra, de que la condición va a suceder. ¿Listo? Entonces, que usted diga, si hago esto, va a pasar esto. Si usted está muy seguro, ahí sí puede cambiarlo por el when. Cuando no hay seguridad, no se está muy seguro de que sea cierto que eso suceda, simplemente lo deja con el if. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, when he arrives, we will eat. Entonces, usted ya sabe que cuando él llegue, ustedes van a ir a comer. ¿Listo? Entonces, eso es fijo, eso va a ser así. También, when the bell rings, the class will end. Entonces, cuando suene la campana, la clase va a terminar. ¿Listo? Usted sabe que eso sí o sí va a pasar. ¿Listo? Entonces, pero no hay como esa certeza de que sí va a suceder, entonces es mejor que lo deje con el if. De igual manera, si lo deja con el if, puede ser cierto o puede ser posible, no hay ningún lío, ¿listo? Pero si lo quiere cambiar por el when, sí es porque es algo que sí tiene mucha certeza de que eso va a suceder, ¿listo? ¿Alguna preguntita del first conditional? Any question about the first conditional? Preguntica. No le dé pena preguntar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Que por ahí Haider dice que no se me escucha. ¿Sí me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Haider, ¿me escuchas? Ahora sí me escuchas, Haider. Listo, te voy a repetir el último pedacito porque creo que no escucharon ese pedacito bien. ¿Listo? Entonces, les estaba mencionando que en el caso del zero conditional, les había dicho que ustedes podían cambiar el if por when y funcionaba sin ningún problema. En el caso del first conditional, también se puede hacer, pero solo cuando ustedes tienen certeza de que lo que va a suceder sí va a ser así, cuando tienen gran certeza de que va a pasar eso, de que la condición va a pasar así tal cual. Entonces, por ejemplo, when he arrives, we will eat. Entonces, cuando él llegue, vamos a comer o comeremos. Listo, eso ya es fijo que eso va a pasar. Usted tiene la certeza de que eso va a pasar. Pero si usted no tiene esa certeza de lo que va a pasar, entonces más bien se queda con el if. Igual el if lo puede utilizar así, está hablando de algo que sea con certeza. ¿Listo? Pero entonces el when solo cuando usted tenga toda la certeza de que eso va a suceder, de que eso va a pasar así. Listo. ¿Alguna preguntita con respecto al first conditional? Preguntas. No le dé miedo preguntar. Preguntas, preguntas. No questions. Listo. Vamos con el siguiente. Entonces ya vimos zero conditional, first conditional. Entonces recordemos que en el zero, la primera cláusula, que es la del if, va a ir en presente. La segunda cláusula, que es ese resultado, va a ir también en presente. En el first conditional, la primera cláusula que tiene el if va a ir en presente y la segunda cláusula va a ir en futuro simple, es decir, con el will y el verbo en su forma infinitiva. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente condicional, que sería second conditional. ¿Listo? El second conditional lo vamos a utilizar cuando hablamos de situaciones hipotéticas o de situaciones que no son reales, de situaciones imaginarias, algo que sea poco improbable que suceda o que sea imposible de que pase en el presente o en el futuro. Esto es para expresar escenarios que no son reales. ¿Listo? Entonces, nos pasamos aquí ya al mundo de la fantasía. Entonces, la condición está lejos de que sea real. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, antes que la estructura. En la primera parte, en la condición, vamos a utilizar el pasado simple. Pasado simple. Y en la segunda cláusula, vamos a utilizar al verbo modal would junto con el verbo en la forma base. Por ejemplo, if I won the lottery, I would travel the world. Sería como si yo, si yo ganara la lotería, yo viajaría, viajaría alrededor del mundo. Esto, él le faltó around the world. I would travel around the world. Entonces yo viajaría alrededor del mundo. Entonces vea que
Estoy hablando de algo que no es real. Esto es algo que no ha pasado. Podría pasar, pero es muy poco probable. Empezando que si no compro la lotería, pues si yo no compro la lotería, no me la voy a ganar, ¿cierto? No sé qué les pase como ese mensaje de texto que llega que se acaba de ganar un carro porque compró tal cosa y usted nunca compra eso y que, qué lotería que se ganó ahí. Yo creo que más bien se está ganando la lotería a otra persona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funcionan estas? Montamos situaciones hipotéticas. Entonces, aquí yo podría decir, si yo hubiera estudiado, yo, yo pasaría el examen, ¿cierto? Vamos a ver ejemplitos. Entonces, recuerde cómo es la estructura. Aquí la primera parte de la condición está en pasado, pasado simple, y la segunda parte va con would junto con el verbo en su forma base. Entonces, vamos a ver el primer caso hipotético. Entonces teníamos, if I won the lottery, I will travel the world. If I were a bird, I would fly to the sun. Entonces, si yo fuera un pajarito, yo volaría al sol. If I was killed by a José, no tiene sentido tu frase, está mal la estructura. ¿Listo? Porque no la estás haciendo en pasado simple la primera parte. Entonces sería, if I... espera, if I was killed... No, ahí no está en pasado simple. Esto estás intentando generar un tiempo compuesto, pero te faltan cositas para generarlo. Listo, entonces, primera parte, pasado simple. La segunda parte utilizando would. If I were a bird, I would fly to the sun. En el segundo caso, también podemos hacerlo como consejos no realistas, situaciones hipotéticas. Por ejemplo, if I were a doctor, I would find a cure. O sea, si yo fuera doctor, encontraría una cura. If I were you, entonces si yo fuera tú, if I were you, I would keep that a secret. Entonces si yo fuera tú, yo mantendría eso como un secreto. If you had more time, you would learn to paint. Entonces si tú tuvieras más tiempo, tú aprenderías a pintar. If I were a dinosaur, I would eat a lot of leaves. ¿Listo? Entonces, si yo fuera un dinosaurio, comería muchas hojas. ¿Listo? Entonces, aquí recuerde que son cosas que es muy poco probable que vayan a suceder. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta eso para diferenciarlos. En el Ciro era que era algo real que sí o sí pasaba, hechos científicos, ¿cierto? Datos científicos, verdades absolutas, verdades reales. En el first conditional era que tenía probabilidad de que sucediera, ¿cierto? De que ese resultado se diera, tenía una gran probabilidad de que sucediera. Mientras que vea que aquí ya estamos inventando cosas, ¿cierto? Entonces, si algo hubiera sido de tal manera, hubiera pasado tal cosa. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos inventando un poquito. Aquí, si se dieron cuenta, en varias de las frases yo dije, if I were, y cuando les expliqué en algunas sesiones anteriores, was, el verbo to be en pasado, era I was, ¿cierto? Pero ahora está diciendo el profe que I were, ¿cierto? Acá Sebastián ya está preguntando, profe, pero ahí no hay un error. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Solo en el caso de los condicionales se puede utilizar la frase I were. ¿Listo? Solo para las condicionales. Y esto es más como para tratar como de decir como si yo fuera tal cosa. ¿Listo? Pero entonces, no quiere decir que el were el I were esté mal o el I was esté mal. Ambos se pueden utilizar. Sin embargo, el if I was, perdón, if I was, es más común cuando se hace de manera hablada. Cuando estamos hablando así con los amigos, estamos así parchaditos charlando. O sea, en el inglés hablado se utiliza más el if I was. ¿Listo?
pero gramaticalmente es correcto. ¿Listo? Entonces, if I was gramaticalmente es correcto, sin embargo, se utiliza más para hacerlo de la forma hablada, cuando estamos hablando. Cuando estamos haciéndolo de manera formal, estamos haciendo de manera escrita, de una manera más formal, más académica, vamos a hacerlo con if I were. ¿Listo? Pero esto es cuando estamos hablando de algo que no es real, obviamente. ¿Listo? ¿Cierto? Estamos hablando de algo que no es real. Que recuerde que este condicional, pues lo utilizamos es cuando hablamos de cosas que son hipotéticas, que no son reales. ¿Listo? Entonces sí puede decir if I were o if she were, también lo puede utilizar así de esa manera. ¿Listo? Por ejemplo, if I were a billionaire, I would donate to charity. Entonces, si yo fuera millonario, donaría a la caridad. If I were you, I would tell her the truth. Entonces, si yo fuera tú, yo le diría la verdad a ella. ¿Listo? Pero entonces también de una manera más informal, if I was taller, I would play basketball. Entonces, si yo fuera más alto, yo jugaría basketball. If I was in charge, things would be different. Entonces, si yo estuviera a cargo, las cosas serían diferentes. Sí, sí, Cristian, en este condicional es en el que puedes utilizar el were con un pronombre que cuando estuviéramos utilizando la estructura del pasado simple del verbo to be, no lo utilizarías. Solo en este caso del condicional es donde lo puedes hacer. En el tercer condicional, perdón, en el second condicional. También va a haber otros condicionales que no vamos a ver en este momento, sino los vamos a ver más adelantico, y en ellos también puedes utilizar esa estructura. Sí, sí, más adelantico porque es que si no ya es mucha información y pueden que se nos crucen los cables. ¿Listo? Y pues los que van a necesitar ahorita para como tal, para este cuestionario del que estamos dando como la revisión, va a ser hasta el second. ¿Listo? Porque también está el tier conditional, está más adelante, un real conditional. Entonces, sí hay más condicionales donde también puede aplicarse esto. Por ahí veo que alguien tiene la manito levantadita. ¿Quién tiene la mano levantada? Joan. Profe, tengo una pregunta entonces, ya que se puede usar el was y el were, digamos, en un cuestionario, ¿cómo identificaríamos cuál es la correcta, digamos, en una oración que esté escrita y que haya que escoger entre los dos? Listo. Entonces, primero debes identificar que estemos utilizando el second conditional. ¿Listo? Porque si no se está utilizando second conditional, ahí sí no lo vas a utilizar el if I were. ¿Listo? Entonces, solo en el second conditional que va a ser en el cuestionario. ¿Listo? Pero si es de solo second conditional el cuestionario, entonces generalmente las preguntas no te los mostrarían los dos al tiempo, o te mostrarían con alguna otra cosita que haría que la haga errónea. ¿Listo? Pero entonces sí es importante identificar eso, qué condicional es. Entonces primero identifico el condicional y ahí sí le coloco pues la estructura. ¿Listo? Pero en ese caso, yo te sugiero que si te llegan a salir las dos opciones, si estás viendo que es el condicional, second conditional, vete con el were. ¿Listo? If I were. Porque recuerda que esa es la que es más formal y gramaticalmente es la más correcta. Mientras que el was ya es una manera más informal. Entonces, como es un cuestionario y lo estamos haciendo como de manera más formal, yo me inclinaría en el caso de if I were. ¿Listo? Que sería como la más correcta, por decirlo así, en este caso. ¿Listo? Porque recuerda que igual lo está haciendo de manera escrita y el if I was es más cuando es lenguaje hablado. Listo. ¿Alguna preguntita con respecto a los condicionales? Entonces, vamos a hacer una recopilación, un recorderis rápido. Entonces, teníamos el zero conditional. ¿Para qué se utilizaba el zero conditional? ¿Para qué lo utilizábamos? El zero conditional. ¿Para qué se usaba? El zero.
cuando se usaba el zero conditional. ¿Para qué lo usábamos? ¿Me escuchan? ¿Siguen ahí? ¿Están por ahí? Zero conditional, ¿para qué lo utilizábamos? ¿Listo? Entonces, para hablar de una verdad, ¿cierto? De datos científicos, verdades universales. Perfecto. La estructura, la primera cláusula en presente, que sería la del if, la segunda cláusula del resultado, también en presente. Entonces, ambas en presente. Perfecto, claro. Luego tenemos el first conditional. ¿Para qué utilizábamos el first conditional? ¿Para qué lo utilizábamos? First conditional. El first conditional. ¿Para qué lo utilizábamos? ¿Quién dijo yo? No, no todos al tiempo porque se me colapsa aquí el chat y así es muy complicado leerlos a todos al tiempo. Me siento como en un streaming cuando hay 1500 personas al tiempo y todos escriben y no puedo leerlos a todos y de verdad muy duro que de pronto ustedes escriban y yo no los alcance a leer porque son tantos participando al tiempo. Por aquí nos dice JD, para situaciones realistas y muy probables. Perfecto, JD. Exactamente, para hablar de situaciones que es muy probable que pase, tienen gran probabilidad de que sucedan. Listo. Y la estructura en la primera cláusula, en la condición, va a estar en presente simple y la segunda, que es el resultado, la segunda cláusula, va a estar en futuro simple, utilizando al will con un verbo en su forma base. Listo, entonces esta es la primera condición en presente y el resultado en futuro simple. Listo. Y luego teníamos al second conditional. ¿Para qué se utilizaba el second conditional? ¿Para qué? Perfecto. Para situaciones imaginarias, imposibles, poco probable de que sucedan, ¿cierto? Listo, perfecto. Y la estructura, en la primera, en la condición, estaba en pasado simple. Y la segunda parte de esa cláusula de resultado tenía a la estructura con would y el verbo en su forma base. ¿Listo? Esta es la estructura para el first y el second conditional. ¿Listo? ¿Alguna preguntita que le surja con respecto a estos condicionales? ¿Alguna preguntita, duda? Listo. De igual manera, en el material que está en Sayuna, pues encontrarán toda la información con respecto a estos condicionales y otros temitas adicionales que encontrarán allí para que ustedes se tomen el tiempito, le echen la miradita, lo practiquen, le den la revisadita. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que serían dudas e inquietudes. Aquí ya pueden expresar dudas e inquietudes con respecto a cualquier evidencia de las que tengan por ahí pendientes. Si tienen alguna pregunta, cualquier duda, cositas que les estén surgiendo en este momento, de preguntas, dudas que yo les pueda resolver, con mucho gusto este espacio es para escucharlos y resolver esas dudas. Porfa, recuerden que las evidencias, ahorita tenemos todavía abierto un foro. El foro cuando lo deja presentar pasa lo mismo que nos pasa con los cuestionarios. Entonces, porfa, no lo deje para el final. En este momento he visto que hasta el momento, por el lado de animación 3D, si no estoy mal, creo que solo 4 o 5 personas han comentado el foro. Este foro sí se califica, ¿listo? Sí es calificable. Entonces, no piensen que es como el foro de dudas e inquietudes que no es obligatorio escribir. No, este sí es evidencia, entonces ese sí saca notica. Entonces, porfa, importante que respondan las preguntitas y suban su respuesta al foro. Crean un nuevo hilito ahí dentro de ese foro temático y dando respuesta a las 3 preguntitas que se les indicó, ¿listo? Entonces, porfa, este sí es calificable, ese foro que está pendiente. Entonces, no dejen que se les llegue el tiempo de cierre, ¿vale? Y para
es que están de animación digital y está de animación 3D. Hay de las dos fichas. ¿Listo, Joan? Por la otra animación, hasta el momento creo que habían comentado 6 personitas, si no estoy mal. Y calificables, los que son, en el caso de inglés, en la siguiente sesión se va a habilitar otro forito. ¿Listo? Pero igual son así corticos, o sea, no es que tenga que hacer usted una respuesta súper largota, no, sino simplemente darle una respuesta a las 3 preguntitas de manera coherente con lo que usted cree y opina, ¿listo? ¿Alguna preguntita con respecto a alguna evidencia, alguna duda que tengan? Listo, Dana, espérame, a ver, entramos aquí rápido a Sayuna, a ver si Sayuna nos deja entrar, porque como hay veces que le da por no dejarnos entrar, dame un segundito a ver si nos deja entrar. Y les vuelvo y les muestro cómo se ingresa al foro y cómo lo realiza. Vamos a ver si nos deja entrar, porque últimamente no se tiene como pico y cédula, y entonces no deja entrar así de primerazo, sino toca darle varias veces intentar ingresar. Esperen, me dejo de compartir aquí esta. Permítanme acá un segundito. Permítanme aquí. Vamos a ver si nos deja entrar. Vamos, Ayuna, tú puedes. Déjanos entrar. ¿Listo? No solo a ustedes se les dificulta el ingreso a este desayuno, también a los instructores nos pasa lo mismo. También para ingresar tenemos que intentar a veces 1000 veces, a veces entra de primerazo, a veces tengo que intentar unas 20, 25 veces para ingresar. O sea, no. Entonces, sí, hay días que entra súper rápido, otros días sí de verdad lo pone a uno a sufrir. Vamos a ver si en este momento me deja entrar y te muestro aquí de una vez. Ay, Dios, 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 Ayuna, vamos, Ayuna. Vamos. No nos va a dejar entrar. Bueno, te voy explicando, Dana, mientras yo sigo intentando aquí que nos deje ingresar, te voy explicando. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es dirigirte a donde está la evidencia del foro, ¿cierto? Que ese foro es de la guía 3. Entonces, tú vas a ir allí, una vez entras, abres la evidencia, te va a salir todos los aportes que han hecho al foro. Todo lo que tus compañeros y lo que el profe haya escrito, te va a salir de primerazo. Ay, no nos quiere. En la parte superior izquierdita del foro, perdón, te va a aparecer un, un botoncito que dice agregar nuevo post o nuevo hilo, algo así dice. Entonces tú le das ahí y ahí escribes la respuesta a las 3 preguntitas que les estoy afirmando. Vamos a ver, no nos quiere dejar. ¿Sí ven? A veces no es que el profe no quiera ingresar a calificarles, sino que de verdad uno también sufre para entrar a desayunar. Mire, vea que ya cuántas veces he intentado hacer el ingreso, ya voy como unas 10 como mínimo, o incluso más. De igual manera, en la sesión en línea anterior, Dana, ahí yo lo expliqué y ahí sí ese día sí me dejó entrar a desayunar. Entonces puedes revisar esa sesión en línea, ahí puedes ver cómo ingresar sin ningún problema, porque en este momento mira que no me quiere dejar ingresar, no quiere, no quiere permitirme el acceso. Sí, es que hoy hay ratos como que se colapsa, entonces como que mucha gente intenta entrar de noche. Entonces generalmente en las mañanas, ay, mire, entró. Esto en ambos aparece igual, tanto en animación 3D como en animación digital. Entonces voy a entrar a cualquiera de los dos maridos de Pingüe. Listo, entremos aquí al primero, que cogí de primeras. Vamos, vamos. Listo. A mí acá me apareció un montón de información por lo que yo estoy como instructor, entonces pasémoslo acá a rol de
Pasémoslo a rol de aprendiz. ¿Sí se está viendo la pantalla? ¿Me confirman si se está viendo mi pantalla? Confírmeme, porfa. Listo. Entonces, realmente lo que yo hago primero es colapsar todo para que no se me vea toda la información. ¿Listo? Entonces, cuando le doy colapsar, se reduce todo. Entonces, en este momento, para el caso de animación digital, están en fase planear, mientras que en el caso de animación 3D, están en fase hacer. ¿Listo? Entonces, lo primero que deben es buscar la fase en la que están. Entonces, como en este momento estamos en digital, vamos a ir a fase planear. ¿Listo? Estamos en la actividad de proyecto número 3. ¿Listo? Vamos a abrir aquí la guía de aprendizaje. Recuerden que todas las que son de inglés tienen el número de la competencia, que es el 240-2025-01. ¿Listo? Entonces aquí encontramos las que están habilitadas, ¿cierto? El foro, recuerde que ese foro vence el 8 de septiembre. Entonces tú le das clic aquí en el forito. ¿Listo? Lo primero que te sale aquí es quienes han comentado. Ya que hasta el momento solo tengo aquí a estas 3 personas y aquí dentro de este otro, alguien más me contestó. ¿Listo? Aquí en este momento, como yo ya hice un comentario, yo ya creé un post, a mí no me permite crear otro acá desde acá afuera, pero a ustedes aquí más o menos cerca donde está esta lupita, le aparece un botoncito que le dice crear un nuevo debate o crear un nuevo hilo. Usted le presiona ahí y ya empieza. Entonces vamos a ver cuáles son las preguntas. Aquí en el que yo puse, en el que dice opening, entonces aquí están las preguntas. Estas son las 3 preguntitas que usted debe responder. ¿Listo? Por ejemplo, aquí Joan le dio acá en el botón de responder y me respondió ahí mismo las preguntas. No hay ningún problema. Igual ahí también se la puedo calificar. Si lo quiere hacer por ese lado, también lo puede hacer. No hay ningún problema. ¿Listo? Aquí vea, John también me la respondió. Entonces yo también aquí mismo le respondí y le coloqué su calificación. Entonces simplemente lo que debe hacer es responder a las 3 preguntitas que yo le postulo acá en este pedacito. How can you be environmentally friendly at work? What kind of incentives could a green company offer to the employees? In what other ways could businesses involve their employees in environmental issues? Todas esas 3 preguntitas son las que debes responder. Eso de acuerdo pues a tu campo de acción. ¿Listo? Entonces simplemente, si me la vas a responder, si lo vas a responder desde acá adentro, ¿qué haces? Te paras acá donde está mi comentario, presionas el botón de responder y acá se te abre esto. Aquí dentro de ese cuadrito escribes tus respuestas, las redactas. Una vez la tengas, le das enviar al foro y listo, ya estuvo. O si no, también lo haces desde la parte de atrás, desde aquí, desde este espacio, para que te quede aquí afuera como lo hicieron tus compañeros. Simplemente aquí se activa un botoncito que es como crear un nuevo debate, crear un nuevo tema de debate, algo así aparece el titulito. Presionas ese botón y te va a salir también un cuadrito en donde vas a escribir la información. Esas son las 2 maneras como puedes responder al foro. Tan pronto tú hayas hecho tu publicación, yo estoy generalmente pendiente revisando, entonces yo te lo respondo lo más pronto posible y ahí mismo cuando yo lo respondo, de una vez ahí te coloco tu nota para que ya te quede calificado y aprobado, ¿listo? Listo. En el caso de Haider, que es de 3D, miremoslo desde el lado de la de 3D. Claro que sí, Haider, vamos a verlo desde el lado de 3D también. Esto para que no se quede Haider también así con la idea de cómo, bueno, cómo es para nosotros los de 3D. ¿Listo? Vamos acá a donde está 3D. Listo, entonces vamos a ingresar a animación 3D. Vamos a Yuna, dale, dale, dale. Listo, voy a darle acá que me vea como rol de aprendiz para que se vea tal cual lo ven ustedes. Es primero colapsar todo para que se reduzca todo y no tengamos todo el montón de información, ¿listo? Entonces vean que en el caso de ustedes de animación 3D, ya ustedes ya no están en fase planear, sino ustedes están en fase hacer. Entonces ustedes le dan en fase hacer, actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje 3, van a buscar dónde está la que nos corresponde, la 240-2025-01, la bajamos y vea que acá está nuestro foro. Entonces, ingresamos al foro. ¿Listo? Ah, mire, aquí sí sale el botoncito.
Esto no sé por qué en la otra no me aparecía el botoncito. En esta sí sale, mira, añadir un nuevo tema de debate. ¿Listo? Generalmente cuando recién ingresan y ustedes no han hecho ningún comentario, entonces se van de una ahí, añadir un nuevo tema de debate. Cuando presiona eso, le sale asunto, entonces tú le colocas el título. Le puedes colocar el título que tú quieras. Mira, algunos le han puesto el nombre de la evidencia, por ejemplo, foro GA3, Saúl López. Otros solo le puso foro response. ¿Listo? Ustedes le colocan el título que deseen para su respuesta. Entonces, acá el título y acá abajito escriben la respuesta a las 3 preguntitas. Cuando ya la tenga, le presiona enviar al foro. Y listo, ya le va a quedar acá publicadito como uno de lo de los compañeros. Y ya yo voy a ingresar a responderlo, a revisarlo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, importante, recuerden que ese foro está hasta el 8 de septiembre. No dejen, porfa, que se les pase el tiempo del foro. No dejen que se cierre. Recuerde que los foros son como los cuestionarios y se cierran y una vez cerrado no lo puede presentar así tan fácil. ¿Listo? Las otras evidencias como lo son el audio, los folletos, los videos, puede que se cierre la fecha de entrega, pero usted lo puede entregar con retardo. Eso sí se lo permite. Pero foro y cuestionario no. ¿Listo? Entonces, porfa, siempre échenle la revisadita a las evidencias que hayan entregado, porque algunas se las he calificado y no han ingresado a revisar y justo de pronto por algún motivo no la alcanzaron a aprobar y está sin aprobar aún y ustedes ya confiados que ya la entregué, ya la pasé. Entonces, hay muchos que les ha pasado eso, que entregaron la evidencia, algunos se han confundido y enviaron un archivo que era de otra, otros les faltó alguna cosita y les pedí que le agregaran algo más para completar los requisitos y se confiaron que ya la habían entregado y pues no revisaron la retroalimentación y confiados de que ya la habían pasado. Entonces es importante siempre que hagan las entregas echarle la revisadita a ver qué les escribió el profe. El profe generalmente les pone un audio. Entonces, para que no tengan líos al escuchar los audios, cuando ingresen a revisar las calificaciones, ustedes generalmente ingresan por el botón de calificación. Ustedes generalmente ingresan por el botón que dice calificaciones. En ese botoncito de calificaciones le sale todas las calificaciones que usted tiene. Entonces, algunas veces cuando usted le intenta reproducir al audio que yo le coloco desde ahí, el audio no le funciona directamente desde ahí. Entonces, como recomendación, presione el titulito verde de la evidencia y ese lo va a llevar directamente dentro de la evidencia y ahí en el cuadrito que le sale donde coloca la retroalimentación, ahí sí puede escuchar el audio sin problema, porque a veces la plataforma genera como ese error y no les deja escuchar, ¿listo? No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta, una duda. Listo. De igual manera, recuerden que si les llega a surgir alguna duda en cualquier momento, me pueden contactar por el chat de Sayuna, me pueden contactar también por el chat de WhatsApp. Generalmente, pues obviamente respondo más rápido por el chat de WhatsApp. Igual estoy atento a todas las dudas, inquietudes que les estén surgiendo. No le dé pena preguntar, pero es que para eso estamos los instructores, estamos para apoyarlos y a resolver todas las dudas que les vayan surgiendo en el proceso de la realización de sus evidencias, ¿listo? Entonces, si no tienen más dudas, no les robo más tiempito. Nuevamente, agradecerles el que estén aquí. Yo sé que hasta ahora es pesado estar aquí después de venir de una jornada laboral y venir a aguantarse al profe que de verdad habla, 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 habla. Y la única forma de que se quede callado es que de pronto se le fue el sonido al micrófono o alguna cosita así. De verdad, muchas gracias por asistir. No les robo más tiempito. Que tengan una feliz noche. Descansen. Tome, tomen agüita. Tómense un descansito. Que tengan una feliz noche. Have a good night. Bye bye. See you. Descansen. Que tengan una muy buena noche. Ya saben, cualquier duda que les surja, no duden en contactarme. Con mucho gusto miramos cómo podemos solucionar. Goodbye, teacher.